En Dos Tipos Incómodos, hoy con Emilia Otarán y con Rodolfo Manzoni y por supuesto con nuestro compañero de trabajo Guillermo Olarán. Hay algunos aspectos de la Carta Orgánica que hay que poner en práctica. Esto lo he venido preguntando a todos nuestros entrevistados que ocupan distintos lugares en la política local y se lo vamos a trasladar también a nuestros entrevistados de hoy, que tiene que ver con instituciones o institutos que se crean muy importantes, el Defensor del Pueblo y del Ambiente, que por otra parte aquí es Defensor del Pueblo y del Ambiente, cuando en otro lugar es el Defensor del Pueblo nada más, digamos el Instituto de la Vivienda, el Consejo de Planificación, y alguno otro que se me está escapando por allí, pero que también seguramente será muy importante. Todo lo cual genera una estructura importante para el municipio, que va a haber que sostenerla con presupuesto, ¿sí? La pregunta es, ¿estamos en condiciones, podremos llevar a la práctica por lo menos este año alguno de estos institutos? Por ejemplo, el Defensor del Pueblo y del Ambiente, que se me ocurre que puede ser el que mayor interés puede tener en el conjunto de la gente, porque al fin y al cabo es un instrumento que está para defender al ciudadano, al vecino. O esto habrá que se demorará por presupuesto, digo porque, dicho sea de paso, ellos van a tener que ocuparse del presupuesto municipal, que supongo que todavía no lo habrán enviado, pero va a ser un presupuesto sumamente acotado desde el punto de vista del margen de maniobra del municipio. Empecemos por el principio. El Instituto de Vivienda tiene que ver directamente con lo que está hablando ahora Toto. Una de las prioridades que tiene nuestra comunidad es organizar y ponerse las pilas y poner en la agenda política de todos el tema de vivienda. Para poner en funcionamiento el instituto estamos trabajando en la reglamentación y yo creo que dentro de más o menos como mucho un mes ya va a estar reglamentado el funcionamiento, que es lo que nos manda la Carta Orgánica a hacer los concejales. El traspaso de que la subsecretaría termine siendo el Instituto de Vivienda, que fundamentalmente la diferencia es que cuando hablas de instituto es más abierto, es más democrático, es más consultivo, bueno, se empieza a concebir, está el banco de tierras adentro, bueno, tiene distintas características, pero no es un gran presupuesto el que se modifica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener inclusive personal municipal adentro, no es un instituto autárquico, o sea, no es totalmente independiente, lo designa inclusive el intendente, el ejecutivo designa al director o al que esté en responsabilidad en el instituto. Y en cuanto a la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, que sí es una estructura mucho más independiente y sí es una cosa nueva, innovadora, que va... Yo creo que más allá del presupuesto y el momento que está pasando hoy San Martín, primero estamos contando y viendo líneas muy interesantes a nivel nacional de fortalecimiento de este tipo de institutos democráticos que ayudan a crear protección al ciudadano y desarrollos cívicos que se pueden conseguir, no son cosas onerosas, no son cosas sí están pensadas para un futuro. Claro, esta aclaración que vos decís, ¿por qué nosotros tenemos defensor del ciudadano y del ambiente? ¿Qué hizo la Carta Orgánica? Al menos así lo interpreto yo. Realmente tuvo la visión de decir, pongamos esto, porque un San Martín de los Andes para el futuro no puede dejar de tener un defensor del ambiente, porque si hablamos de turismo, porque si hablamos de preservar la característica de nuestro pueblo, indudablemente vamos a tener que tener alguien que defienda, y no partidariamente, pero sí políticamente y globalmente, ya no al ciudadano, sino a estos bienes difusos que son el ambiente, la ecología y bueno, y todo esto, ¿no? Y quiero hacer una consulta con respecto al Defensor del Pueblo. He visto desde que se creó un instituto a nivel nacional y demás, que el Defensor del Pueblo nunca lo elige el pueblo, siempre lo terminan eligiendo las corporaciones. Yo lo viví en San Carlos de Bariloche, donde vivía hace 5 años. Termina siendo una preselección de alguien que está dentro del establishment, ya sea político, empresarial y demás. Nunca, en ningún lado lo he visto, en todo el país, que al Defensor del Pueblo, en una elección
que se elige intendente, diputado, lo que sea. Una elección directa. Una elección directa del ciudadano para decir, yo me siento representado por esta persona. Generalmente lo que se ha hecho en todo el país es elegir a alguien que viene de las corporaciones, con lo cual generalmente el ciudadano común se siente totalmente ajeno. Por eso, acá está previsto cómo va a ser electo. Acá está previsto cómo va a ser electo. No me acuerdo exactamente los números, pero sí te puedo decir que la comisión que va a elegir al defensor del pueblo, que ya va a haber un registro abierto para todo aquel ciudadano que se crea capacitado o con vocación de tener ese puesto, va a estar compuesto originalmente, en muchos lugares no pasa, por concejales, por ejecutivos y por, creo que son 3 representantes de organizaciones sociales o intermedias o destacados ciudadanos que se consideren que por su vocación comunitaria, por su participación, por lo que sea, puedan estar. ¿Esto qué quiere decir? Que te garantiza que la mirada de aquel que va a terminar definiendo no va a ser exclusivamente ni del Ejecutivo ni de los políticos. Claro, pero termina siendo corporativa. Esa es la gran discusión. No sé si... ¿Por qué corporativa? ¿Cuál sería la razón? Porque no lo elige la gente. Por ejemplo, acá hay gente que... por ejemplo, los abogados... Claro, termina siendo... No el ciudadano como ciudadano, no el abogado como ciudadano, sino el consejo de abogado, el consejo de arquitecto, el consejo de ingeniero, con los cuales... Algo parecido al consejo de la magistratura. Algo parecido al consejo de la magistratura. El ciudadano común que de repente dice, a mí yo creo que don Pedro, porque ha estado todos estos años defendiendo, a lo mejor no tiene la capacidad técnica, y en eso coincido, pero el espíritu de esa persona en defender la ecología, generalmente, y después ¿qué hacen? Se presenta todo el mundo, por supuesto, se presentan 40. De los 40 después preseleccionan a 20, de 20 5 y de 5 3. Esos 3 son los representantes de las corporaciones, con lo cual creo que sería una visión amplia ver la posibilidad de que el pueblo lo pueda elegir por voto directo. Entonces a vos no te queda duda de que has elegido a una persona que la mayoría de la ciudad considera que es una persona que habitualmente se ocupa, no necesariamente para este cargo, porque después creados los cargos, todos sabemos cómo funcionan los cargos, las estructuras, la economía, los intereses políticos, los intereses económicos que van a influir sobre un defensor del pueblo que está elegido por parte de una corporación. Y me extraña, porque viniendo ustedes de donde vienen políticamente, vos también, que no le permitan al ciudadano común elegir. ¿Cómo sería una elección de candidatos a defensores del pueblo? ¿Quiénes serían los defensores del pueblo que se pueden poner como candidatos? Nada, cualquier ciudadano que reúna condiciones para ser electo cualquier cargo. ¿Cómo sería la campaña electoral? Bueno, cada uno dirá lo que pues, supuestamente los que se presentan es porque tienen una historia atrás, una trayectoria. Bueno, pero nosotros sabemos que las campañas electorales no son gratuitas, no podríamos tener 40 candidatos en las mismas condiciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la realidad es que no lo puedes tener, pero no lo puedes tener ni siquiera con estructuras políticas. Seguramente el que pueda hacer una mejor campaña política sí sería representante de alguna corporación o de algún partido político seguro. Eso es seguro, es decir, que no te garantizaría tampoco. Está bien, pero a mí me da la tranquilidad de que yo como ciudadano voy y voto a una persona que yo lo tengo como referencia, porque es un defensor de la ecología. A mí lo que no a alguien que viene de una corporación que yo sé que termina siendo un negocio de la corporación. No, pero yo creo, seguramente. Perdón, ¿no? Yo esto lo vengo viendo, lo vengo estudiando. Trabajé activamente en San Carlos de Bariloche cuando fue la elección del defensor del pueblo. Terminó siendo un sector corporativo del Frente Grande que por supuesto no le ha arreglado los problemas a nadie, salvo él, la familia, los asesores, los que cobran. Sin embargo, fíjate que Duto en Neuquén... No, hablo de lo que conozco. Bueno, pero si decís que has estudiado de otros casos, digo... He estudiado otros casos. Duto es un buen ejemplo de una persona que fue defensor durante creo que 8 años de Neuquén y sí le ha resuelto el problema más de un vecino y inclusive problemas colectivos, de servicios, de reclamos, de cosas importantes, y hoy sí está inclusive como
concejal, creo, de un partido, pero bueno, ahí no parece que no funciona ninguna corporación, porque se puede decir que era representante, al menos nunca tuvo una denuncia por haber representado solo una corporación o un lado de los habitantes. De todas formas, me parece interesante, vos decís, vamos a tener la posibilidad de ver, a ver en qué proceso va esto, y veremos. Yo estoy segura que no va a representar ninguna corporación. A mí lo que me inquieta del Instituto del Defensor del Pueblo es, entre comillas, la bola que le dan los poderes políticos, ejecutivos, etcétera, etcétera, que son de alguna manera controlados por el Defensor del Pueblo. Porque lo que ha pasado con los Defensores del Pueblo, más allá de las experiencias peculiares que vos podés plantearte, como por ejemplo el caso de Bariloche, lo que ha pasado por ejemplo en Buenos Aires es que el Defensor del Pueblo plantea alguna cosa y después no hay 5 pelotas de lo que dice, de lo que le plantea, de la información que pide. Claro, digamos, el Defensor del Pueblo tiene que tener no solamente una cristalina trayectoria y una forma cristalina de elección, sino herramienta concreta para poder decirle a un fulano o un mengano, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, o informe por qué está haciendo esto, por qué está haciendo lo otro. Sí. En realidad no le puede decir a nadie lo que tiene que hacer, pero sí puede defender los intereses usos, como dijo Emilia, de la gente en determinados temas. Con respecto a qué poder tiene o no, en los papeles y en la letra taxativamente se dan todos los poderes. El problema es como los concejales y como todos. Nosotros somos controladores de la gestión. Ahora, y tenemos teóricamente el acceso irrestricto a toda la información y a toda. Ahora, de ahí a lo que podés en serio hacer. Pero ahí yo le voy a hacer un cargo a Emilia, no a Emilia persona, digamos, sino a Emilia representante de un cuerpo legislativo, porque yo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista de los cuerpos legislativos que tienen un poder que generalmente se pasa de largo, que es el poder del controlador del poder ejecutivo. El poder legislativo es un poder controlador del poder ejecutivo. Generalmente se dice, bueno, pero nosotros mandamos informes, pedimos informes, etcétera, o no nos dan los informes. No lo digo por esta gestión de partido, digo históricamente, ¿no? No nos contestan esto, no podemos, llamamos a un funcionario, el funcionario no viene. Esto lo he escuchado durante años. Pero en algún momento los poderes legislativos tienen que ponerse los pantalones largos y decir, señor, usted viene acá, porque si no, le voy a hacer lo que la propia Constitución, en el caso de la provincia o de la nación, o la Carta Orgánica Municipal establece, que tiene como herramienta el Poder Legislativo, que es el de la sanción del Ejecutivo, el del reclamo, el de la exigencia. Es decir, en algún momento hay que empezar a hacerlo, porque si no... Las presentaciones de mal desempeño de funcionarios públicos no es que uno las desconozca y no se ha intentado hacer. El tema es, una cosa es lo que uno pareciera que puede hacer y otra cosa es cuando te chocas, que yo creo que de todas formas vamos mejorando muchísimo, no lo solo digo a nivel local, a nivel general, porque las cosas autoritarias, las cosas cerradas se van cayendo solas, se va diciendo, bueno, ya la información circula y ya las cosas, qué sé yo. El otro día yo me entero de un gasto que se hizo en la gestión anterior en el Consejo Deliberante, que desconocía totalmente, unos 8.000 pesos, 10 días antes de que termine la gestión, que vos no sabés qué hacer, y decir, yo que hago una denuncia, después digo, esto está mal, pero digo como cosas puntuales, y de estas un montón, y seguramente siga así, pero bueno, las cosas se van democratizando. Yo creo que de a poco vamos mejorando. Rodolfo, ¿cómo han vivido, digamos, la crisis que se desató en el terreno de la política por la situación del hijo del intendente con el caso Algo y demás? ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Afectó o no afectó? Nosotros lo vivimos. Hay dos aspectos, digamos, que en lo que yo particularmente me siento involucrado. Juan Marcos es un chico que conozco y aprecio mucho, digamos, y por supuesto existe la preocupación por la situación por su propia situación personal, por supuesto la preocupación por el hecho aberrante y por el asesinato a sangre fría de Algo, y obviamente eso afecta desde lo político a la persona que tiene que ponerle el cuero
a una tarea con la que no se puede andar en piloto automático, como es la intendencia, que es las 24 horas, y que al mismo tiempo tiene que darle como padre todo el apoyo necesario, que se traduce en horas, que se traduce en preocupación, que se traduce incluso en un allanamiento a su casa, que produce un cansancio normal y lógico, pero que sin embargo, bueno, creo que el pueblo en general conoce a Juan Carlos, es terco, digamos, y afrontó las dos situaciones. No produjo preocupación. Entendemos que posiblemente haya quienes miserablemente quieren hacer especulaciones políticas con esto, cuando es un caso absolutamente particular, digamos. Incluso hubo ahí algunos comentarios de los amigos del poder, y que cuando cualquiera que conoce nuestra realidad local, aunque sea, sabe que esto no es así, digamos, que nuestras prácticas políticas no tienen que ver con la complicidad, así que sí, afectó desde lo personal, principalmente a Juan Carlos como intendente, pero nosotros lo despegamos de lo político, y sabiendo que la única forma de despegarlo de lo político era no responder a los comentarios de los medios que no firma nadie, o que firman anónimos, que creo que es algo que creo que toda la comunidad de a poco va corriendo, porque cuando nadie firma lo que dice no es chicana, digamos. Y también la forma fue redoblar la apuesta en el trabajo, digamos. No queríamos ni sentíamos que debíamos demostrar debilidad. Sí, por supuesto, puede existir el estar afectado de lo personal, pero la única forma de demostrar esto era seguir firme en el trabajo, y es lo que se ha venido haciendo, y es lo que permitió que no hubiera margen para la especulación, más allá de la especulación anónima de la que nadie se hizo cargo. Lo que sí me llama la atención y lo que sí me preocupa a mí es tomar esto. De repente yo empecé a escuchar términos como guerrilleros, ¿no? Como zurdos, como subversivos, guerrilleros, asesinos, si son asesinos, si son guerrilleros, si son militantes de izquierda, si son como cucos, ¿no? Como cosas de sectores. Digo, me parece que algún día, cuando ya pase el tiempo y cuando ojalá pronto aparezcan estos dos personajes, y se pueda uno analizar quién dijo una cosa y quién dijo otra, y si estos comunicados eran falsos, quién los hizo, porque alguien los hizo, y si no eran falsos, acá lo que yo agregaría a esto, yo creo que sí, después, más allá de la cuestión personal de Juan Carlos, que es tal cual, que piensa como piensa Toto, es qué pasa, ¿no? Que esto pareciera que hay una intención como de resurgimiento de una cuestión de casi una guerrilla rural que va corriendo y atrás y eso me llama la atención, ¿no? Es medio alarmante. No sé. En el próximo bloque hay información sobre exactamente lo que está diciendo Emilia, información de las últimas horas que seguramente vamos a comentarles. Sí, déjame aclarar que de todas formas todo lo que ha surgido primariamente de la investigación judicial. Más allá de que haya gente que se haya enganchado o esos comunicados, la hipótesis central de la investigación viene por ese lado, no viene por un homicidio por cuatreros o un homicidio por otro tema, ¿eh? No. Digo para sacar todos los fantasmas que vos puedas ver, ¿no? Está bien. O no entiendo a lo mejor tu... No, a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, unas declaraciones como puede ser hasta del gobernador diciendo estos no son guerrilleros, son asesinos comunes. No lo digo yo, lo dice el gobernador, digo yo no dudo que son asesinos comunes, por más que tengan antecedentes de militancia, de izquierda, de derecha, ultra izquierda, de extremista, lo que sea. A mí nada me hace pensar que en la zona de Pilolí, la Ucapán y esa zona que yo conozco casualmente bastante,
existan movimientos guerrilleros, ni que nadie de la gente que vive ahí tenga algún tipo de relación o idea de que hay comandos de guerrilla organizándose para una... Y entonces a mí me alarma en este contexto decir, esto no quita de que el Juan Pedro, el que está hoy prófugo, tenga antecedentes o no. Yo me permito coincidir con lo que dice Emilia, pero además le agregaría otra vuelta de tuerca, y es que de los dos lados es la cosa, porque así como uno le cuesta creer la posibilidad, ni siquiera la idea de que hubiese una guerrilla rural, que algunos asocian a esta palabra que es el indigenismo, etcétera, etcétera, al mismo tiempo he escuchado muchas personas que creen ver en todo esto una conspiración siempre de sectores reaccionarios de la derecha. ¿Habrá algo de un lado, habrá algo del otro? Posiblemente, pero uno tiene que manejarse con los datos concretos, no con las especulaciones sobre las conspiraciones permanentes. No, porque aparte son temas, insisto, un poco lo que decías vos, ellos son temas que los tenemos ahí, ¿no? Entonces, son temas que hay que hablar con mucha responsabilidad. Entonces yo ahora me acordé, creo que lo último que leí sobre esto fue un comunicado de las comunidades mapuches del sur, creo que Confederación Mapuche del Sur, de Junín, y bueno, y digo, opa, no me parece mal, no sé quién me parece bien o mal, pero digo, estas personas para que salgan a aclarar esto, es porque evidentemente tienen la necesidad de aclarar una cosa que me parece, eso lo dejo como una inquietud, ¿no? Lo dejo como una duda, digo, ¿qué pasará? ¿Qué pasan las cosas así? ¿Cuánto llevamos? A ver la producción que nos diga cuánto llevamos de programa. ¿Se nos pasamos ya? Bueno, caramba. Caramba. Bueno, les agradecemos entonces que hayan venido a Rodolfo Manso y a Emilia Otarán. Desde luego que los volveremos a invitar en cualquier otro momento. Bueno, Muchísimas gracias. Hacemos una pequeñísima pausa.